Entonces, Tito capítulo 1, dejamos en el capítulo 5 a Tito en Creta. Creta, acuérdate, es una isla, 250 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho, y en esa longitud de territorio caben muchísimas ciudades, caben muchísimas personas, y entonces Pablo le dice a Tito que se quede ahí para corregir lo deficiente. Donde hay personas hay deficiencias. Pero ojo, eso no es un pretexto para seguir con esas deficiencias en tu vida. Yo siempre cuando escucho a alguien decir, bueno, pero es que nadie es perfecto, yo digo, o sea, ¿por qué te estás escudando en eso para seguir con tus deficiencias en tu vida? Y Dios no quiere eso para tu vida. Si Dios de pronto ya te mostró algo, una deficiencia en tu vida, no es para que nada más te la haya mostrado y ya, sino para que la puedas corregir y cambiar en tu vida. Acuérdate, corregir lo deficiente es lo que está fuera de lugar, acomodarlo. Es un término médico. Es como cuando se te desacomoda un hombro, no sé si te ha pasado, es súper doloroso. Pero una de las cosas que suceden es que muchas veces no puedes tú solo acomodártelo y necesitas gente a tu alrededor que te ayude. Entonces, por la importancia de ser parte de una comunidad, de ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de pronto algo está ahí, ¡cum!, te lo acomodan, y acomodar algo que está fuera de lugar duele, pero vale mucho la pena porque entonces ya deja de doler. Hasta te dabas cuenta, o sea, hay gente que ya está acostumbrada de vivir su vida así chueca, y de pronto cuando llega Dios a tu vida y te ordena, dices, oye, qué bien es vivir así, qué plenitud. Y digo, ya ves, se te había olvidado cómo era una vida en orden delante de Dios, ¿no? Vivir en paz, vivir en gozo. Entonces, si Dios ya te mostró algo que tienes que acomodar, que tienes que corregir en tu vida, pues tienes que estar orando. Una recomendación que puedes hacer es que si Dios te mostró, por ejemplo, que necesitas gozo en tu vida, toma tu Biblia, busca en las concordancias la palabra gozo y estudia todo lo que dice la Biblia de gozo. Si te das cuenta de pronto que tú tienes problemas eres impaciente y necesitas paciencia, toma tu Biblia, busca la concordancia y estudia todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de paciencia, y de pronto permites que Dios, en medio de tu deficiencia, Él se revele y obre en tu vida. Y entonces, Tito, te dejamos en Creta para que corrijas lo deficiente, y no solamente eso, sino para que establezcas ancianos. Ancianos es obispos, es pastores, es líderes, ¿no? Todo esto es sinónimo, son palabras que usa la Biblia de manera intercambiable. Ahora, establecer ancianos no es por dedazo, no es tampoco por votación, sino es esta idea de que alguien tiene un llamado de parte de Dios. Es un llamado, es personal, es entre la persona y Dios. Pero entonces lo que tiene que ser Tito como líder de la iglesia es detectar ese llamado y simplemente ver si ese llamado va con las cualidades y las características de un líder o un pastor. Las vimos y las estudiamos en 2 de Timoteo capítulo 3 a detalle en nuestro estudio. Si quieres profundizar, puedes ir a este estudio de 2 de Timoteo capítulo 3 y vienen todo, y vimos una palabra tras una palabra de qué características. Ahora, son características no de aptitudes, sino de carácter, muy importante. Son aptitudes de carácter de la persona. Y entonces así, simplemente alguien puede decir, es que yo tengo un llamado de Dios para ser pastor, pero el llamado de Dios tiene que venir acompañado con un carácter específico que Dios le da a esa persona para que pueda pastorear. Ahora, algo bien, bien importante en esto es que un pastor o un líder en la iglesia no es diferente y no es más importante que el que no es pastor y no es líder. Todos, o sea, delante de Dios todos somos un cuerpo, todos tenemos una función en el cuerpo. Hay diferentes funciones, diferentes operaciones en las funciones del cuerpo en la iglesia, pero hay como algo que ha pasado en el mundo últimamente y en México. Es como que esta idea que el pastor es mejor, o que el pastor es más espiritual, o que el pastor es una celebridad, o que el pastor es el más importante en la iglesia. Y o sea, no, simplemente no vemos eso en la Biblia. De hecho, Pablo en capítulo 1, versículo 1 dice, yo soy siervo de Dios. Entonces, tienes que saber eso, el mismo precio fue pagado por ti, por tu alma.
que por un líder o un pastor. Y entonces no hay espacio para una celebridad, no hay espacio para alguien más importante, sino son simplemente diferentes funciones en el cuerpo. Pero el líder tiene que tener ciertas características. Entonces, cuando alguien es llamado o alguien siente el llamado de Dios, pero la iglesia no ve esas características en esa persona, por más que sienta el llamado de Dios, no puede ejercer el pastorado. Simplemente no se puede. Tiene que venir, es una línea donde tienen que unirse las dos cosas: el llamado de Dios y por otro lado las características y el carácter de un líder o un pastor. Y entonces, versículo 3: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, versículo 6. Esta palabra irreprensible no se debe confundir con perfecto o sin pecado o sin mancha, sino tiene que ser el que no tenga nada. Aquí en México diríamos, ¿no? El que no tenga cola que le pisen. O sea, ese es el término así llano, pero es aquel persona que no le puedan acusar. Oye, ¿cómo tú eres pastor o cómo tú eres líder si tú eres esto? ¿No? Entonces, esta palabra irreprensible es que no traiga mancha, que no traiga vergüenza a la iglesia, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Entonces tiene que ser una vida íntegra, tiene que ser una vida en acorde al llamado que Dios le está haciendo. Ahora, ¿cómo se ve esto irreprensible? Bueno, el primer punto, ¿cómo se ve irreprensible? Es marido de una sola mujer. Habla de un hombre que es fiel a su esposa, que sus ojos, que su vida, que su amistad íntima, que sus conversaciones íntimas solamente son con una mujer, con una sola mujer. Habla de fidelidad en la casa, habla de fidelidad en el matrimonio. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Efesios nos enseña que el matrimonio es una vitrina a la relación de Jesús con su iglesia. Entonces, por eso el líder, el pastor, tiene que tener un matrimonio de esa manera. Fidelidad. Entonces, ahora, no quiere decir que un pastor no puede ser pastor si es soltero. Puede ser soltero, pero un pastor soltero puede decir: yo soy fiel a una sola mujer y esa será mi esposa. Fíjate qué importante, la fidelidad tú puedes ya desde ser soltero decidir ser fiel y decir: soy el hombre de una sola mujer y solamente estoy esperando que Dios la traiga a mi vida. Entonces habla de fidelidad en el matrimonio. Qué importante es eso. Entonces, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, fiel, que tenga hijos. Ve qué importante. Entonces, esta idea de que un ministro de culto tiene que ser soltero no es bíblico. O sea, aquí las cualidades es que sea marido de una... O sea, y Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, él tenía suegras. Jesús sana a la suegra de Pedro, entonces tenía una mujer, tenía una esposa. Y podemos ver eso en la Biblia, ¿no? Marido de una sola mujer, que tenga hijos, y estos hijos tienen que ser, fíjate, creyentes. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta es la idea de que para ser pastor en una iglesia tienes que ser primero pastor en tu casa. Tienes que tener un liderazgo probado, tanto de liderazgo espiritual como de evangelismo. Si tú no puedes evangelizar a tus hijos, ¿cómo puedes evangelizar a gente que llega de pronto a la iglesia? Habla de un liderazgo probado, habla de tener una autoridad, de poder poner límites en tu casa, ¿no? De tener una familia piadosa, una familia que ame a Dios. Ahora, muy importante esto, un pastor no puede hacer que sus hijos sean salvos, porque el único que salva es Jesucristo. Pero lo que sí puede hacer es modelar cómo se ve un cristiano, lo que sí puede hacer es orar por sus hijos, lo que sí puede hacer es evangelizar a sus hijos y enseñarles qué es el evangelio y cómo se ve eso en la casa. Entonces un pastor tiene que ser, un líder tiene que ser irreprensible, fiel con su esposa, tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, líderes probados. Versículo 7: porque es necesario que el obispo o el pastor o el anciano sea irreprensible como administrador. El líder en la iglesia tiene que ser un administrador. Ahora fíjate, dice es un administrador de Dios, y hay muchas cosas que administrar en una iglesia.
Hay cuentas que administrar, hay dinero que administrar, hay recursos que administrar, hay eventos que administrar, hay activos que cuidar y administrar. Y una de las cosas que nosotros cuidamos tanto los detalles en Semilla, ¿no? Con los recursos que Dios nos ha dado, es porque sabemos que todas las cosas de Semilla no son de nosotros, sino somos administradores de Dios, son de Dios, Dios las ha puesto. Y entonces nos empeñamos en cuidar todo. ¿En qué? Somos administradores de los instrumentos, somos administradores de las bocinas, de todo todo lo que tenemos sabemos que es de Dios. Y entonces, ¿qué somos? Somos mayordomos de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Somos súper estrictos en el tema económico, en el tema financiero en Semilla. ¿Cómo se gasta el dinero? Una de las cosas que siempre es, esto se necesita, esto es algo que va a glorificar a Dios, esto va a ser algo que va a hacer que la gente conozca más a Jesucristo, que ponga más atención, que la gente pueda estar más cómoda en el auditorio para conocer más de Dios. Y entonces cada gasto, cada cosa que hacemos, cada incremento de salario a alguien de los que trabaja en Semilla, realmente lo sabemos, estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces tiene que ser irreprensible con el dinero, con la administración de los recursos. Una de las cosas que pasan en Semilla, por ejemplo, es que si tú vienes y dices, oye, es que yo quiero hacer una fiesta, me prestan unas sillas, pues te decimos que no. ¿Por qué? Porque hemos puesto políticas para administrar bien las cosas de la iglesia, los activos de la iglesia. Las cosas de la iglesia no son del liderazgo ni del pastor, son de Dios. Entonces, para nosotros eso es bien importante, que las cuentas sean claras, que todo esté completamente en orden. ¿Por qué? Porque somos administradores de Dios. Y entonces dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Una de las cosas que yo le pido a mi equipo de liderazgo aquí en la iglesia es que nadie toma, simplemente no tomamos alcohol. ¿Por qué? Porque queremos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, queremos que nada nuble nuestra visión, no queremos depender de un líquido, queremos depender de Dios en todo. Y sobre todo es eso, que si Dios nos ha puesto en una posición, queremos que el día de mañana cuando salgamos nadie nos pueda acusar o tachar de, es que yo vi a esta persona tomando en tal restaurante ni una copa de vino. ¿Por qué? Porque podemos hacer caer al más débil. Y simplemente queremos amar a las personas y ser ejemplo. Y entonces no dado al vino, no pendenciero. Esto es no peleonero. ¿Te imaginas un pastor peleonero? Así que nada más, que tú vengas a decir algo y que el pastor ya nada más quiera echarte bronca y pelear contigo. O te imaginas el pastor evangelizando y mira, ya es la tercera vez que te digo, si no recibes a Cristo, ahora sí vas a ver. Pero son características de un hombre que ama a Dios, que es evidentemente que su vida ha sido transformada, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas, no amar el dinero, no. Pero ganancias deshonestas va más allá del dinero. Por supuesto, el pastor no debe de ser pastor, o un líder no tiene que ser líder en la iglesia, y su motivación no debe ser el dinero. La motivación en la iglesia no tiene que ser el dinero, tiene que ser siervo de Dios, servir a los demás, amar, llevar el evangelio a más personas, ganar personas para Cristo, discipular personas. Eso tiene que ser lo que mueva a la persona y no una ganancia deshonesta o no el dinero. Pero va más allá del dinero, porque alguien puede querer ser pastor por fama. Y eso es una motivación incorrecta para ser pastor. Alguien quisiera ser pastor por tener autoridad. Hay gente que le gusta así, tener autoridad, tener gente a su lado, poder decir, ordenar, mandar, y eso no es lugar para un líder en la iglesia o para un pastor. Pero también puede ser alguien que simplemente quiera tener influencia en otras personas. Y eso es una motivación incorrecta del ministerio. La motivación correcta es un llamado de Dios. Y dejar que Dios en tu vida obre y dejar ser usado por Dios, esa es la motivación correcta, no por ganancias deshonestas. Porque ya vamos a ver que los falsos maestros lo hacen por ganancia deshonesta.
O sea, lo hacen, su motivación no es el evangelio, su motivación son agendas ocultas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Esta palabra hospedador es amigo de los desconocidos. O sea, un líder o un pastor en la iglesia tiene que ser una persona de personas. Llegas a un lugar y saludas y quieres conocer y quieres saber más, te inmiscuyes así con la gente, quieres saber su historia. Es simplemente hospedador que ama a los que no conoce y los hace sus amigos y les evangeliza. Amante de lo bueno, sobrio, justo. Fíjate, esta palabra justo es justo con los demás. O sea, que sea imparcial, que no tome un partido, ¿no? Entonces esto justo es para con los demás, santo es para con Dios, puro. Y la Biblia llama a eso, sed santos porque yo soy santo. Entonces justo es para con los demás, santo es para con Dios, y dice dueño de sí mismo, para contigo mismo. Es dominio propio, es decir, yo tengo que no dejar que mi carne domine, no tengo que dejarme influenciar, tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Entonces justo para con los demás, santo para con Dios, dueño de sí mismo para con Él. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Esto es muy importante. Es alguien que decida retener y hacer suya la palabra fiel, la palabra de Dios. Es alguien que ama, es alguien que procura, es alguien que está estudiando la palabra, es alguien que ama la palabra de Dios, que la palabra de Dios ha transformado su vida. Y para nosotros en Semilla esto es. O sea, es un rasgo de carácter de una persona que tiene que estar en el liderazgo de la iglesia, o pastoreando o enseñando en algún discipulado, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada. Entonces alguien que es llamado a discipular a otras personas es porque ya ha sido discipulado. Alguien que ya fue enseñado, entonces puede enseñar a otras personas. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar en una posición de pastor, obispo, liderazgo o supervisor en la iglesia, no tiene que inventar nada. Así, tal como le llegó la palabra, fiel y pura, sin sacarla de contexto, así mismo eso lo tiene que entregar a las personas. Entonces, ser enseñado para poder enseñar, ser discipulado para poder discipular. Por eso, si ves que Dios te está llamando, lo primero que tienes que hacer es ser enseñado, discipularte en todo, en la iglesia. Entonces, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Entonces, primero retener, primero aprender y después exhortar. Eso es lo último. Para que después pueda exhortar con sana enseñanza, y vamos a ver qué es esta sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. Tienes que saber eso, que hay gente que todos los domingos y los miércoles llega a la iglesia contradiciendo a Dios. Ahora, no lo ves porque la verdad tenemos gente bien linda y educada en Semilla que no se para a la mitad de la reunión y dice, no, yo opino diferente. Pero muchas veces pasa que cuando se está enseñando la palabra y se está predicando la palabra, hay gente que en su corazón y en su mente está contradiciendo. Ahora tienes que saber, a mí eso, digo, yo estoy tranquilo porque no me contradices a mí. Tú y yo en mi opinión y tú en tu opinión podemos estar en desacuerdo, pero con la palabra de Dios. Por eso lo que se predica es la palabra de Dios. Y entonces si tú estás contradiciendo en tu mente y en tu corazón y tú dices, no, así no es, eso no, yo no creo. Bueno, pues no estás contradiciendo al pastor ni al liderazgo, estás contradiciendo a Dios mismo. Y al final tienes que saber esto, alguien va a tener la razón. Alguien va a tener la razón. Entonces, ahora se necesita mucha paciencia entonces. Enseñanza, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. ¿Para qué? Para que si tú de pronto dices, no, yo no creo eso, y contradigas así, de pronto un día digas, no, pues sí es cierto, ya. O sea, ya me convencí que esto es lo correcto, ya me convencí que esto es la palabra de Dios, ya me convencí que esto es la sana doctrina, que esto es lo que es y no hay más. Y entonces,
convencer a los que contradicen, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. Esta palabra contumaz es que no se someten a la palabra de Dios, así, contumaz, necio, rebelde, que no te vas a someter, que tú no, o sea, está bien eso, pero yo creo diferente. Y una de las cosas, un creyente, un cristiano, lo que tiene que hacer es someterse a la palabra de Dios. La máxima autoridad en tu vida no tiene que ser tu opinión, no tiene que ser tus convicciones o tus ideas o tus posiciones morales y políticas. Tu máxima autoridad como cristiano tiene que ser la palabra de Dios. Esto es. Y hay muchos, y en ese tiempo en Creta había muchos, y en este tiempo hoy hay muchos. ¿Y qué creen? Hay muchos y puede ser que estén en semilla. Hay muchos que así. Dices, no creo, Tali, nuestra iglesia es bien bonita. Bueno, pues aquí dice que hay muchos. Y sí, hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Esta palabra es tremenda. Habladores de vanidades es que mientras van hablando, van inventando lo que dicen. Y está hablando de los falsos maestros. Y esta es así, la foto de un falso maestro. Por eso cuando nosotros enseñamos, tenemos una escuela de ministerio, hicimos casi 3 años de escuela de ministerio con un grupo de hombres que de pronto sentían el llamado de Dios. Y que 2 cosas enseñamos. Un método inductivo es cómo interpretar bien tu Biblia, cómo leer bien tu Biblia, cómo ver lo que está ahí y no ver de más y no ver de menos. Y otra cosa que enseñamos es predicación expositiva. Y una de las cosas que yo siempre digo, si tú vas a enseñar la Biblia y vas a predicar, empieza de la Biblia y termina con la Biblia, no inventes nada. O sea, hablador de vanidad es aquel que toma el micrófono y que ya nada más hablar por hablar y ya conforme va hablando va inventando. Y tienes que tener mucho cuidado porque si tú estás viendo cosas en la Biblia que nunca nadie ha visto, no es sana doctrina. Posiblemente es completamente falso y te tienes que cuidar de ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque es muy así, y somos expertos de pronto en, pues esto, o sea, no porque suene bonito es la verdad, Y el mundo está lleno de falsos maestros, de falsos cristianos, de falsos pastores y de falsos líderes que toman un micrófono y conforme van hablando van inventando. Y yo digo, no, vamos a comenzar en la Biblia, vamos a seguir en la Biblia, no nos vamos a salir de contexto y que sea pura Biblia. Así, eso es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Entonces, habladores de vanidades y es engañadores. O sea, con sus palabras te quieren engañar. Esta palabra engañador es charlatán. O sea, simplemente son charlatanes, están hablando por hablar, están balbuceando y ellos mayormente de la circuncisión, es decir, había legalistas. Está muy bien eso de Jesús, está muy bien eso de la cruz, está muy bien que Jesús nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia, pero tienes que agregar a eso otras cosas. Jesús no es suficiente. Tienes que ganarte tú tu salvación en base a cosas. Entonces es muy peligroso porque es una línea bien delgada. Entonces dices, bueno, entonces si no hago esto o si hago esto pierdo mi salvación. Y entonces ya te tienen y te cautivan y te están engañando. O sea, cuidado con sermones donde el predicador no estudia y no trae preparado su sermón y no trae, o sea, cuidado con eso. Habladores de vanidades. Ahora fíjate, también enseño esto, que si tú tienes preparado un sermón y estás en tu sermón y de pronto Dios, ¿no? Que es un don, te da algo en específico y estás seguro que es Dios, dilo, pero si no, calla. No des tus opiniones, no des lo que se te ocurre, o sea, ten mucho cuidado con eso. Y fíjate, está lleno de esto. De falsos maestros y falsos pastores, y la Biblia te lo está diciendo. Y por eso dice, pon líderes y pon ancianos, pon supervisores. ¿Por qué? Porque está lleno de esto. Y tú tienes que ser cuidado y tienes que ser amado y tienes que ser protegido y tienes que ser alimentado.
con la palabra fiel, semana tras semana. Es lo que tú necesitas, es el trabajo más importante del pastor. Enseñar la palabra fiel. Y son mayormente de la circuncisión, el legalismo, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, no basta un cubrebocas, es literalmente un bozal. O sea, la Biblia está diciendo, estos cuates son falsos maestros, son animales, y lo que tenemos que hacer con ellos es taparles así. Que cuando quieran hablar, que no los puedas escuchar. Y los líderes en la iglesia son para esto, para cuidarte de a quién estás escuchando. Así, taparle. Nosotros lo hemos tenido que hacer. De pronto hemos detectado gente en la iglesia que su doctrina no es sana, que está chueca, que quiere agregar cosas a la obra terminada de Jesucristo, y tenemos que decirle, ¿sabes qué? No puedes entrar a un discipulado, no, y somos súper celosos con el púlpito, si te has dado cuenta. O sea, súper celosos. Cuidado con las iglesias donde cualquiera que quiera predicar, predique, o cualquiera que venga. No. O sea, aquí lo que vemos es un celo por la palabra de Dios y la sana doctrina. Ahora vamos a ver ahorita qué es, o sea, cómo se ve la sana doctrina en la vida de las personas. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Entonces empiezan con uno, y ojo, estos falsos maestros no plantan una iglesia y ponen una iglesia o están evangelizando, no, se meten en las iglesias ya establecidas. Y entonces en vez de evangelizar afuera, evangelizan adentro a cristianos que no han puesto bien atención en su Biblia. Y empiezan a cautivar y empiezan con una persona, pero terminan trastornando una casa entera. Y por eso nosotros tenemos mucho cuidado con cuando nosotros llegamos aquí en Veracruz, una de las modas hace 6 años es todas las iglesias tenían células. Y yo, ¿células qué? ¿Como células? Pues ¿cómo células? Cancerígenas o células. O sea, o estudios en casa. Y yo digo, sí, puedes tener estudios en casa si tienes suficientes líderes y maestros sanos que puedan supervisar ese estudio y tengan el carácter correcto. Sumamente difícil, Y entonces nosotros lo que decidimos es, no, queremos cuidar lo que se enseña, queremos cuidar los grupos, queremos estar supervisando, queremos estar escuchando, entonces vamos a hacerlo aquí en la iglesia. Entonces hicimos los discipulados aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque, queremos cuidarte. Por eso cuando alguien viene tal, y es que yo ya tengo tiempo en Semilla, pero fíjate que me invitaron a un estudio y es entre semana y digo, bueno, no te es suficiente en nuestros estudios en Semilla. ¿Por qué quieres más y más y más y más? De veras, a ver, con que apliques lo del domingo y el miércoles, o necesitas más tarea. Y ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque no conocemos qué es lo que te van a enseñar ahí. No es porque digamos que en Semillas es el único lugar donde enseñamos. No. Es porque si Dios nos ha puesto a tu cuidado y estás bajo el liderazgo de Semilla, ¿no? El cuidado espiritual, déjanos cuidarte, déjanos nosotros alimentarte, déjanos nosotros protegerte. Porque fuera de Semilla, entonces ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se da en los grupos en casa, de pronto alguien del liderazgo ya no puede ir, ya no puede supervisar, ya no puede atender, y un falso maestro empieza a preguntar, empieza a meter ideas, y de pronto ya se vuelve una iglesia en la iglesia, fuera de la iglesia, y una división. Y es sumamente peligroso eso. Por eso cuando alguien viene de otra iglesia y dice, es que yo voy el domingo a mi iglesia, pero quiero participar en uno de los discipulados de Semilla, porque ya me dijeron que Navegantes está buenísimo, decimos que no. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que está aprendiendo el domingo y está trayendo entre semana a nuestros grupos en la iglesia. ¿Te das cuenta? Tenemos un celo de la palabra y tenemos un celo de Dios, y sobre todo queremos cuidarte, queremos amarte, queremos pastorearte, queremos alimentarte. Y entonces trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene. Ahí está. Entonces ponles un bozal, y la marca del falso maestro es que lo hace por dinero. Ya,
Así, su motivación al principio puede ser que no la veas clara, pero su motivación al final va a ser querer ganar autoridad, querer ganar influencia, querer ganar una posición, querer ganar de que vayan y consulten con él. ¿Para qué? Para que él después pueda tener un beneficio. Y en el ministerio el único beneficio que tendrías que buscar tener es que al final de tu vida Jesús te diga: bien, buen siervo y fiel. Es el único beneficio que tendrías que buscar. Es la bendición de Dios en tu vida. Entonces, fíjate, mucho cuidado con esto. Si alguna vez te cambias de ciudad, ve estas cosas, ve estos rasgos. Ya tienes la verdad en tus manos. Entonces, ten mucho cuidado a quién escuchas, a quién ves. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, entonces su paisano dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fíjate cómo son rasgos de carácter, siempre mentirosos, en vez de ser siempre dicen la verdad, no, siempre mentirosos, rasgo de carácter, malas bestias. Esto es así, animales que se dejan llevar por sus instintos, hacen lo que, así quiero esto y quiero esto, y es un rasgo de carácter contra dominio propio. Control, una mente sana. Y esto, glotones, es no saber dominar tu cuerpo, es no saber controlar, es quiero esto, lo como y no me importa absolutamente nada, no me importan las consecuencias. Y ociosos, la ociosidad es mejor amiga del pecado. Cuidado con eso. Llena tu agenda de cosas, que no estés ocioso. Y cuando no tengas nada que hacer, ve a la palabra, ora, medita en Dios. Piensa cosas acerca de Él, lee un buen libro. Pero ociosos es así, lo contrario, el rasgo de carácter es disciplina, es hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, versículo 13, Pablo dice, su paisano dice que son esto, y la verdad es la verdad. Pero fíjate cómo Pablo dice: y esto es verdadero, y este testimonio es verdadero, por tanto. Tienen estos rasgos de carácter que no son cristianos. Por tanto, pues fíjate cómo no dice la Biblia: pues déjalos así, así son. Déjalos así, hombre, así nacieron. Déjalos así, toda la familia ha sido así. Y no, Pablo le dice a Timoteo: así son. Y esos rasgos de carácter, ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Es decir, no los dejes seguir igual. El evangelio y la sana enseñanza no te va a dejar seguir siendo igual, te va a cambiar. Así, repréndelos. Y dice duramente, repréndelos duramente para que cambien, para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres, reglas de hombres te van a apartar de la gracia de Dios. Mandamientos de hombres, reglas de hombres te van a apartar de Jesucristo. Mandamientos de hombres y reglas de hombres te van a apartar de la cruz del Calvario. Ahora, si tú te has apartado de eso, regresa a la gracia de Dios, regresa a la cruz del Calvario, regresa hoy a Jesucristo. Versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. Ahora, ¿qué se necesita estar, para ser puro? Necesitas estar en Cristo. Ya. Eso es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él te hace nuevo, Él te hace puro, Él te hace santo, Él te hace sin mancha. Y entonces lo único que necesitamos es eso, estar en Cristo. Ahora, los falsos maestros decían: no, es que aparte de estar en Cristo, para ser puro necesitas no comer ciertos animales impuros. Y empiezan a meter reglas y mandamientos. Y Pablo dice: no, mira, todas las cosas son puros para los puros. No está hablando de pecado, está hablando de reglas y normas que no son para ti y para mí, cristianos del nuevo pacto y del Nuevo Testamento. Jesús ya todas las cosas limpió. Y entonces todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos que no creen en la suficiencia de Cristo, nada les es puro. Y entonces
la falsa enseñanza es, está bien eso de Cristo, pero aparte necesitas esto y esto, y no esto, no esto, no esto, no esto. En la época de los 80 y 90 es no fumar, no bailar, no ir al cine. Esas eran las 3 reglas para los cristianos. Y yo digo, no, a ver, todo lo es puro para los puros. Y yo me eché 2 o 3 bailes en Año Nuevo, malísimos, no tengo buen ritmo, hice el ridículo. Pero es eso, estás en familia, estás con así ponen música, estás alegre, feliz año nuevo y así y empieza la del sirenito, ¿sí sabes cuál es esa? Y es eso, no puedes bailar. Eso es incredulidad. Hay reglas, ¿no? En ciertas iglesias, no, las mujeres no pueden traer pantalón. Y yo digo, mija, ya todo lo es puro para los puros. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, si Dios ya cambió tu corazón. ¿Te das cuenta? Reglas y normas externas te alejan de la gracia de Dios, te alejan de la verdad, te alejan de Jesucristo. Y entonces todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. No esto, no esto, no esto, no esto. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina entonces? Ahora, cuando dices sana doctrina, no te imagines un libro de teología, un diccionario teológico y no es eso. A veces tenemos este error equivocado que es la sana doctrina. Y mira, la sana doctrina se tiene que ver en tu vida. La sana doctrina se tiene que ver en tu vida. Y va a decir, para los ancianos se ve así, para las ancianas se ve así, para los jóvenes se ve así, para los líderes se ve así, para los siervos y los que trabajan se ve así. Ahora, cuando leas anciano, seguramente, si tú, no, yo no soy anciano, seguramente sí eres. Te sientes joven, pero eres anciano. O sea, aquí los jóvenes son de veras los jóvenes. Los ancianos son ya personas maduras, ¿no? Entonces, a ver en dónde caes, ¿ok? Versículo 2. Así se ve la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Esta palabra prudente es sabio. Fíjate cómo la sabiduría no te la da la edad, ¿eh? Hay ancianos imprudentes, ¿sí o no? Que dicen y hablan donde no tienen que hablar, que dicen lo que no tienen que decir y que hacen lo que no tienen que hacer. Entonces la edad y las canas no te dan sabiduría, lo que te da sabiduría es estar cerca de Dios, el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Prudentes, sanos en la fe, fíjate, en el amor. ¿Cómo se ve la sana doctrina en un anciano, en un hombre maduro? Amor. ¿Cómo estás con eso en tu vida? Amor a la iglesia, amor a tu familia, amor a tus nietos, amor a tus yernos, amor a a los perdidos. Así se ve un hombre anciano que tiene sana doctrina. Una de las cosas más tristes, no lo platicé en el primer servicio, pero ustedes me caen mejor. Son muy tempraneros, me hacen pararme a las 8. Pero una de las cosas más tristes que me pasaron el año pasado es que había un joven que estaba escuchando a través de internet y la predicación cada semana y estaba muy, muy enfermo, 17 años más o menos. Y nos escribió que si podíamos orar por él y decidí irlo a conocer a su casa. Y cuando llegué a su casa estaba su mamá y estaba su papá, me recibieron muy lindos. Y antes de pasar a ver a este muchacho a su habitación, me senté con ellos, me invitaron algo de tomar y el señor, el papá, me dio una clase de teología en 10 minutos, así. Hazte cuenta que me echó MacArthur y así, todo así, muy pesado. Así yo digo, yo nada más vine a saludar a un enfermo. Pero vi que algo estaba raro. O sea,
Y entonces cuando me estaba diciendo eso y me estaba diciendo que había escuchado las prédicas de Semilla, pero que no sé qué, y que él tenía unas diferencias con algo que yo había dicho, y yo digo, pues ya me invitó a criticarme a su casa. Pero entonces estoy así, estoy orando porque digo, Señor, dame paciencia. O sea, dame paciencia con ellos. Tienen un hijo que está aquí en la habitación enfermo. Dame amor, dame misericordia. Pero entonces así veo la mano de los dos, y no tienen anillo. Y entonces le digo, oye, perdón, ¿puedo hacer un alto? Sí. Nada más para entender, o sea, ¿ustedes están casados? Él me estaba diciendo que llevaba años, veintitantos años en el Señor, compartiendo el Evangelio, siendo misionero, teniendo grupos de estudio, no sé qué, y así. Nada más le hice, después de todo lo que me dijo, una sola pregunta, y me dice no. Fue, o sea, súper triste para mí ver eso. Puedes tener todo el conocimiento y pensar que tienes sana doctrina, pero no la tienes porque no la aplicas. Pasé a ver al muchacho, ¿no? Súper lindo, súper buena onda. Su sueño, así me dijo, su sueño era venir aquí a Semilla a tocar el bajo. Así, me dice, mi sueño es eso, es servir a Dios, Talí. Así, servir a Dios. Le dije, vamos a hacer algo, amigo. Cuando te recuperes, déjame orar por ti, que Dios te sane. Cuando te recuperes, vienes y te presento a los muchachos y te disipulas y ojalá un día puedas tocar el bajo con nosotros. Pero si no, nos vemos en el cielo y ahí alabas a Dios. O sea, tu sueño se va a cumplir, aquí o allá, así. Yo traía una Biblia nueva y se la regalé. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, su mamá me habla y me dice, ya se fue, se murió. Tremendo. Dos tristezas muy grandes en mi vida ese día fue que este muchacho no pudo venir aquí, pero está con el Señor, entonces tengo eso. Pero lo más triste fue ver un hombre anciano, hombre maduro, diciendo conocer a Dios, pero con sus hechos negándolo. No te equivoques en tu vida haciendo eso. Y los más difíciles de ganar para Cristo son ellos, que piensan que se las saben todas y no lo aplican en su vida. Entonces fíjate, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces entre más anciano no se vale ser impaciente. No, pues es que ya, o sea, así tal y ya, o sea, tanta edad ya te vuelves impaciente. No, ojo, es pecado. Pídele a Dios que no seas impaciente y que te dé paciencia, y entre más anciano seas, más paciente, más sabio, más prudente en tus palabras. Acércate a Dios. Así se ve la sana doctrina. Versículo 3, las ancianas o las viudas a sí mismas sean reverentes en su porte. ¿Cómo te paras? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te ves? No estoy hablando de si falda o blusa o no. Y yo una vez escuché esto y me pareció sensacional, de un pastor. Dice, mujer, vístete como si hoy tuvieras una cita con Jesucristo en el trono de la gracia. Así, como si hoy te llamara, hoy es tu día, hoy vas a estar delante de Él. Y como si hoy, ¿cómo te vas así? Y dices, ay. O sea, ya la empiezas. Y yo digo, yo estoy bien, así, negro, polo sin marca, así. Pero, ¿por qué no piensas así todos los días? O sea, si Dios me llama a su presencia, ¿cómo quiero estar delante de Él? Reverentes en su porte, no calumniadoras, esta palabra es diábolas. Entonces no seas chismosa, no seas mentirosa, no levantes falso testimonio, no esclavas del vino. En esta época en Creta, las mujeres ancianas que como que no tenían mucho que hacer, y entonces es eso, no seas como las demás. O sea, no seas como las demás. De pronto en nuestra cultura, las señoras ya grandes, no, pues no hay nada que hacer, pues vamos al casino. Y yo digo, no seas como las demás. No pierdas tu tiempo ahí. Entonces, fíjate, maestras del bien, no solamente vive bien, sino enseña a otras personas a cómo se ve el bien. Tienes mucho que decir.
tienes mucho que hablar, maestras del bien. Versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes. ¿Qué les van a enseñar? Amar a sus maridos. Así se ve la sana doctrina. Hija, ama a tu marido. Amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ¿cómo una mujer le enseña a una mujer joven a tener sana doctrina? Hija, ama a tu marido, respeta a tu marido, atiende a tu marido, ora por tu marido, acompaña a tu marido, ayúdale a tu marido, anima a tu marido cuando se desanime. Así se ve así se ve la sana doctrina según la Biblia. Ama a tus hijos, pasa tiempo con ellos, instrúyelos, dales dirección. Así se ve la sana doctrina. Así tan sencillo y tan simple, así se ve. Ama a tu marido, ama a tus hijos. Nosotros eso es lo que, así, conversaciones con mi hija Ale, es eso. Mi amor, tienes que cambiar esto en tu vida porque al día que te cases eso no va a ser que tu marido se sienta amado. O sea, cambia esos detallitos en tu vida, en tu persona. Versículo 5, a ser prudentes, castas. Me encanta esta frase, cuidadosas de su casa. Y, o sea, las feministas con esta frase ya te quieren incendiar. Pero yo digo, ve qué hermoso, ¿eh? La Biblia dice que la sana doctrina es que cuides tu casa. Yo me siento, se lo digo siempre a mi esposa Sandy, yo me siento súper amado cuando llego a mi casa y mi casa está cuidada. No estoy hablando de que hay adornos, no, o sea, está limpia, está bonita. Para mí llegar a mi casa es una bendición, es una satisfacción y no saben cómo se lo agradezco así. Digo, mi amor, me siento súper amado cuando la casa está cuidada. Hay lo que tiene que haber, no hay lo que no tiene que haber, todo está así en orden. Entonces tú puedes ser una mujer hoy y decir, ¿sabes qué? Yo necesito eso, necesito dedicar tiempo a cuidar mi casa, a tener todo en orden, todo bonito, todo limpio. Así se ve la sana doctrina, fíjate, a cuidar tu casa. No quiere decir que el hombre no la cuide, no, pero es una indicación para la mujer, a cuidar su casa. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos, eso es importante. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así, versículo 6, así mismo, exhorta a sí mismo a los jóvenes, ahí está, los jóvenes, que sean prudentes. Entonces, si eres joven, no es pretexto para ser imprudente y vivir tu vida desordenada. Puedes ser joven, estar en Cristo y ser sabio, tomar sabias decisiones, tomar decisiones prudentes, no vivir una vida imprudente. Ser joven no es sinónimo de ser torpe, no debe de ser así. Entonces, te exhorto a eso si tú eres joven, sé prudente, sé sabio. Versículo 7, presentándote tú en todo. Entonces un líder tienes que ser ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. ¿Cómo se ve eso? En la enseñanza mostrando integridad es lo que un pastor enseña, eso cree. Y lo que eso cree, eso vive. Eso es integridad. Ahora tú como papá y tú como mamá tienen que tener lo mismo. Como líderes y pastores en casa, tú lo que eso les estás enseñando, eso lo tienes que creer. Y no solamente lo tienes que creer, lo tienes que vivir. ¿Cómo le dices a tus jóvenes que están pasando mucho tiempo en tu celular y tú estás pasando mucho tiempo en tu celular? ¿Cómo le dices a tus jóvenes que no tomen y tú estás tomando? ¿Cómo le dices a tus hijos que sean prudentes y sabios y tú no eres prudente y sabio? Entonces Dios nos ha llamado a ser ejemplos ante esos irreprensibles y ejemplos y siervos. ¿Cómo se ve un cristiano? Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Ahora, integridad en la enseñanza es que
o sea, el pastor y el que enseña no está cambiando su enseñanza según las épocas o según las modas o según las corrientes en las iglesias. O sea, empezamos en la Biblia, seguimos en la Biblia, terminamos en la Biblia, no nos salimos de contexto. No importa que otra iglesia se esté llenando porque trae una moda y una nueva enseñanza, no importa eso. Modas muchísimas han pasado, van y vienen las modas, pero sabes que la palabra ahí está. Es la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, íntegros en la enseñanza es, vamos a enseñar la Biblia como es, venga o no la gente. No vamos a hacer modas, no nos vamos a mover de esto. Integridad en la enseñanza. Fíjate, seriedad. Los líderes y los pastores tienen que ser. Una vez una persona que estaba, desde que llegamos a Veracruz, me dice, Talí, hace como 2 años, Talí, como que te has vuelto más serio, así me dice. Y yo me quedé pensando, todo lo que me dices me quedo pensando, no creas que ahí estoy y luego pienso de más. Y entonces me dicen, como que te has vuelto más serio, así me dice. Y yo digo, sí será, pero después leí esto y digo, pues qué bien. O sea, ¿por qué? Porque nuestro mensaje es serio, porque nuestro mensaje tiene un peso, porque cada semana estamos enseñando y es la vida y la muerte, son almas, son personas, son matrimonios, son la instrucción de tus hijos. Es serio lo que predicamos, tiene un peso. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. Entonces, serio, así digo, pues ahí está, lo voy a subrayar en mi Biblia y voy a ser más serio el próximo año. Dice, sí, por eso tus chistes son malísimos, Talí, porque ser malísimo. Versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9, exhorta a los siervos, los que trabajan, que se sujeten a sus amos. O sea, son tus autoridades y así es, los organigramas, que le agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cómo se ve la sana doctrina en un empleado? Caray, no seas respondón con tu jefe. No seas respondón con tus amigos del trabajo, no seas respondón con tus clientes, no seas respondón con tus proveedores, que vean algo completamente diferente en ti, que no sean respondones, que no, versículo 10, no defraudando. Ahora, esto no es de que hagas un mega fraude, sino habla de pequeños fraudes en tu empresa. Es decir, si trabajas en un restaurante, por ejemplo, y ves que hay comida que sobró y sabes que va a sobrar o sea, no te la lleves a tu casa. O sea, fidelidad, que la gente vea que pueden confiar en ti por completo. Entonces así se ve la sana doctrina en alguien que trabaja en un lugar. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Fíjate, mostrándose, que se vea en tu trabajo tu cristianismo. Eso es sana doctrina. Mostrándose fieles en todo, para que en todo sea adornada la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, fíjate, en tu trabajo, en tu chamba, tú puedes adornar a tu Salvador. Ahora, ojo, Jesús no necesita ser adornado porque ya es glorioso, ya es hermoso, o sea, Jesucristo es lo máximo. Él mismo es Dios. Aquí dice, fíjate, en este mismo versículo dice la doctrina de Dios nuestro Salvador. El Salvador es Jesús, Jesús es Dios, Él ya es Dios. Pero hay gente que no lo ve. En tu trabajo hay gente que no ve eso. Hay gente que no ve que Jesús es Dios. Hay gente que no ve que Jesús es grandioso. Hay gente que no ve que Jesús es glorioso. Hay gente que no ve que Jesús es todopoderoso. Y tú en tu trabajo puedes, aquel que no ve eso, con tu trabajo adornar a Jesucristo, que lo vean en ti. Fíjate, sana doctrina se ve en tu trabajo, así de manera tan práctica. Versículo 11, porque la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué las ancianas, por qué los ancianos, por qué los líderes y por qué los jóvenes pueden ser así? Una sola razón: por la gracia de Dios.
es vivir en su gracia, es entender su gracia, es entender que Él nos salvó, no por obras de justicia, sino que para no seguir igual, sino cambiar por su misericordia. Y entonces la gracia de Dios se ha manifestado, y cuando se manifieste la gracia de Dios en tu vida, se ve tu vida transformada. Cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de vivir tu vida, cambia tu manera de tener tu casa. Y si no la ha cambiado, que empiece a cambiar hoy. Si ves una deficiencia en todo esto que hemos visto hoy, di, Señor, ayúdame. Que tú, así, esa misma gracia que te salvó es la misma gracia que te ayuda a cambiar en tu vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces fíjate, sin gracia nadie puede ser salvo. La única razón por la cual podemos ser salvos es por su favor y la gracia de Dios en nuestras vidas, y la única razón por la cual podemos hacer todo esto que está en capítulo 1, capítulo 2 es por su gracia. Y entonces regresa ahí, regresa a su gracia, regresa a la cruz, regresa a Jesús, regresa a su misericordia, y ahí pon tus deficiencias, dile que trate contigo, pídele que te ayude. Y empieza a cambiar hoy. No te puedes quedar igual. El Evangelio, la sana doctrina, exige un cambio de vida. Entonces hay que hacerlo ya. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tienes tanto que enseñarnos, y en una prédica así muy práctica. Tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Y te pedimos, Señor, que por tu gracia podamos ser así. El día de hoy, Señor, te decimos que te necesitamos y sin ti no podemos. Y queremos depender, Señor, de tu poder. Y te pedimos, Señor, que puedas cambiarnos, transformarnos. Y esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos cambie, y ayúdanos a estar con los ojos bien abiertos de falsa doctrina, falsa enseñanza que nos va a llevar a una vida no sana, a una vida desordenada. Y entonces, Señor, ordena lo que tú tienes que ordenar. Mete tu mano, Señor, en nuestras vidas, y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.